verificar que todo esté ok. Se me escucha bien y se ve la pantalla, ¿no es cierto? Exactamente, Magíster. Estamos oyéndolo correctamente y la pantalla igual, de la misma manera. Muy bien. Muy bien, queridos posgraduantes, bienvenidos una vez más a nuestra última videoconferencia en este ciclo de formación. Módulo de evaluación por competencias. Definitivamente, el tiempo pasa volando, queridos colegas, y tenemos mucho por hacer. Simple recomendación para esta clase. En efecto, como contamos con poco tiempo, yo voy a tratar de dosificar la mayor cantidad de elementos técnico-pedagógicos y en algún momento yo les voy a pedir de que intervengan mediante el chat del WhatsApp. Entonces estén atentos a ambos recursos. Bien, en esta clase en realidad vamos a cerrar el proceso de formación de estos dos pilares básicos, tanto de planificación, módulo que ya fue vencido, y este módulo de evaluación como tal, puesto que ambos fenómenos o subprocesos, subdisciplinas están indisolublemente conectados. Entonces, vamos a continuar lo que se trabajó en una clase anterior. Permítame presentarle el tema número 2, pasos o fases para elaborar el proceso de evaluación por competencias. Entonces, ahora, querido colega, nos vamos a dedicar a hacer justamente el diseño, la planificación de este ciclo evaluativo. Respondiendo a estas preguntas que ustedes pueden ver en la presentación, dice qué es una evidencia y para qué sirve. Eso lo vamos a hacer hoy, es clave, puesto que el proceso de evaluación se basa en las evidencias, ¿bien? Se basa en recopilar evidencias, entonces, ¿qué es una evidencia? Eso yo lo voy a contar hoy para que usted después diseñe las que vea por pertinentes y convenientes rumbo a su futuro profesional. ¿En qué momento se evalúa? Otra pregunta clave. Vamos a responderla con propiedad y empezar a diseñar este proceso para nuestra tabla matriz de evaluación por competencias. Después dice qué estrategias son recomendables para evaluar competencias. Esto tiene que estar en conexión con el módulo previo que pasaron antes del presente módulo. Seguramente ya desarrollaron algunas estrategias. Yo le voy a preguntar algunas de ellas y le va a servir para que, lógicamente, lo retome y las pueda vincular con lo que es la evaluación. Por último, vamos a ver qué es una rúbrica y para qué nos sirve. Es clave la palabra rúbrica, es el otro concepto fundamental para abordar este módulo. Usted tiene que saber muy bien qué es evaluación por competencias, qué es una evidencia y qué es una rúbrica. Si usted conoce, asimila, interioriza estos tres conceptos, usted tiene la base conceptual para decir que ha desarrollado la competencia en este módulo. Por último, cómo elaborarla. Yo le voy a contar cómo se hace una rúbrica, tal que eso va a ser parte de su trabajo final, de su portafolio de evaluación por competencias. Bien, entonces tenemos bastante por hacer, queridos colegas. Bueno, y va a disculpar que estoy un poco resfriado, mi voz debe estar un poco rara. O sea, voy a toser a ratos, así que me va a disculpar ese detallito, me he enfermado. Ya, bueno, comencemos entonces. Para mí es un gusto trabajar con la Universidad Adventista y esta es nuestra última videoconferencia. Me permite iniciar con este concepto, que colegas, miren, la clave es tener claro lo que es la evaluación por competencias. Entonces, como yo les decía en la anterior clase, el concepto parte de esta balancita. Nosotros vamos a diseñar lo ideal, que es en este lado, que es el criterio, y este lado, que es lo real, que es la evidencia. Entonces, primera palabra, yo le pregunto, aquí hay una palabra que está escondidita, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el concepto de evaluación por competencias? ¿Qué es? ¿Qué es en primera instancia? Entonces, respóndame, por favor, muy bien, Joselo. Yo le doy los primeros puntitos extra. Vilma, de la misma forma, es un proceso. Y esa es la principal palabra clave que usted tiene que tener claro muy bien, Teresa, Indes, Ticho, suma un puntito extra a todos quienes están respondiendo. Así es un proceso, jamás debe olvidarse que todo el modelo se basa en este sentido de entender el proceso educativo como algo vivo, continuo, en constante movimiento. Ese es el pensamiento complejo, ¿no? Trata de humanizar la educación.
Entonces es un proceso. Entonces tiene que acordarse siempre, por favor, todos quienes han respondido bien. Samuel, Brigitte, Elías, William, Juan, Becky, tiene un puntito más, esto es un punto extra. Dice, es un proceso mediante el cual se recopilan evidencias, y la palabra clave es la evidencia. Y después que viene, se realiza un juicio dictamen de estas evidencias teniendo en cuenta, ¿qué cosas se tienen que tener en cuenta, querido colega? Respóndanme aquí por otros puntitos extra. Muy bien, así es, teniendo en cuenta los criterios preestablecidos. Elena, súper atenta estaba, ya se adelantó a la pregunta, le sumo otros 2 puntos extra. Eso es, teniendo en cuenta criterios, muy bien, gran parte de la clase ha respondido, los felicito, están atentos. Están muy despiertos, Vilma, Elena, Tere, Chicho, Brigitte, Vanessa, José, Elías, Samuel, Rubén, Solmi, Oli, Findes, Alex, Jesse, William, Rico, todos ustedes les sumo un puntito y lógicamente completando dice, tomando en cuenta los criterios preestablecidos para otorgar la retroalimentación respectiva en áreas de mejorar la idoneidad. Esa palabra clave es idoneidad. Muy bien, todos ustedes quienes respondieron rápidamente, los felicito, están asimilando el concepto de evaluación por competencias. Entonces, para repasar, queridos colegas, este proceso en el cual la balanza se mueve de un lado para otro. Todos quienes siguen respondiendo, les sumo otro puntito, ¿no? Oli, Laura, Samuel, Findes, muy bien. Entonces, pasa que uno cuando diseña algo, trata de hacerlo siempre desde el punto de vista de lo ideal, ¿no? Aquí está lo ideal, y ese es el criterio. Nosotros estamos buscando que los estudiantes desarrollen una competencia ideal, preestablecida, que yo genero como un experto en el área. Entonces viene la realidad y se mueve el mundo, y usted está al centro porque hace que se muevan las cosas. Eso es lo que no debe olvidarse. Entonces, usted determina la dinámica entre lo ideal y lo real. Ese es su rol como docente. Lo real es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar siempre es totalmente indeterminado, puesto que la realidad a la hora de aplicarse en la clase puede ser tan distinta y es totalmente impredecible. Por más que uno tiene bien planificado todo lo que va a hacer, la realidad nos sorprende y hay un grupo de estudiantes que es excelente, que tiene una muy buena base, o quizás le falta, y hay un estudiante ahí que es el destacado, o hay otros muchos, o hay varios. Entonces le cambian la figura a uno y empiezan a trabajar de una manera u otra. Entonces, nos vamos a centrar ahora en eso, justamente en este otro lado de la balanza, en el día de hoy, puesto que usted va a poder predeterminar más o menos de una manera controlada esta realidad caótica o indeterminada mediante un buen diseño de evaluación por competencias que le va a permitir afrontar cualquier tipo de clase, cualquier tipo de realidad. Y eso es lo importante, ¿no? Que usted se sienta preparado y listo para ir a dar clases a donde usted quiera. Bueno, entonces, si me permite su máxima atención, este concepto es clave. Continuando con el concepto de evaluación por competencias, tenemos que abordar lo que es una evidencia. ¿Qué es? Pues una evidencia. Si evaluar es un proceso de recopilar evidencias, una evidencia es, querido colega, un objeto tangible. Esta es la clave, tangible y o verificable, y ahí me detengo. ¿Qué significa tangible? Que se puede tocar, ¿no? Que sea asequible a los sentidos, que sea objetivo, valga la redundancia. Entonces, o sea, si uno es un objeto, una evidencia no es una evidencia, valga la redundancia. Tiene que ser algo completamente real. No puede ser algo ideal. Entonces, este objeto tangible o verificable hace referencia al cumplimiento del criterio de desempeño, este otro lado, una vez que el estudiante haya ejecutado el proceso de evaluación. Entonces usted le va a lanzar retos a los estudiantes, tiene que realizar esta operación, el estudiante tiene que hacer este trabajo, esta lluvia de ideas, esta exposición, este mapa mental, bla, bla, bla. Bueno, entonces yo voy a recopilar sus respuestas mediante objetos tangibles. Esas son las evidencias. Entonces estamos entrando en el terreno de lo real. Este objeto, queridos colegas, debe ser valorado por usted porque siempre está en el proceso, en el centro. Usted guía la dinámica entre lo ideal y lo real. Entonces, debe valorar esto de una manera integral mediante este juicio experto.
Bien, parece una definición bien sencilla, ¿no? Pero le cuento que es lo que más se olvidan los colegas. Porque, a ver, que realmente algo sea objetivo, que sea tangible y verificable, eso es lo complejo. Porque no todo en educación puede ser objetivo al 100%. Estamos trabajando con personas y eso es lo difícil. Entonces, uno tiene que tratar de prediseñar esto. Ahora, esta tangibilidad o esta verificabilidad puede estar dada dentro de dos grandes, digamos, subgrupos. Este objeto puede ser real, así como es real el celular que estoy agarrando en mi mano, es tangible, lo estoy tocando, este papel de mi registro donde está la lista es tangible, es un objeto, usted lo puede ver y todos lo pueden tocar. Pero también existen objetos que son de naturaleza eminentemente digital, que de igual forma son tangibles o verificables, pero tienen esta otra naturaleza. Entonces, una evidencia puede tener estos dos tipos, real, generalmente lo que es tangible y en educación sobre todo son los papeles de trabajo, papeles de todo tipo, desde el registro docente, los trabajos, los tests, los documentos, todas las planillas, eso es un objeto porque lo puede tocar, ver, sentir. Y lo digital es justamente lo que está pasando ahora. E igual es tangible, aunque no, nunca usted vaya a estrecharle la mano, no tenga yo el gusto, pero de cierta forma nos estamos conectando de una manera tangible, ¿no es cierto? A través de la red y de los recursos en línea. Entonces también es una evidencia. A ver, yo le hago una preguntita para ver si me entendió en este concepto ahora mismo por otros 2 puntos extra. ¿Cuál viene a ser la evidencia que yo le voy a requerir para avalar que ha cumplido este módulo de evaluación por competencias? ¿Cómo se llama ese objeto tangible? Revise y recuerde las clases anteriores, la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a pedir? ¿Cuál es la evidencia que va a determinar que usted está cumpliendo la formación de este módulo? Y va a ser un objeto eminentemente digital porque estamos en un programa en línea, ¿no es cierto? Sincrónico y asincrónico. No son datos bibliográficos, en realidad eso yo no le voy a pedir. Entonces, ¿cómo se llama ese objeto tangible y verificable en el cual yo le voy a mostrar a usted, al jefe de carrera, al coordinador, al director de posgrado, a usted mismo, a todos que ha formado la competencia? En el caso de nuestro propio módulo, piense, yo le dije en la primera clase, querido colega, usted va a terminar y va a lograr hacer esto. Y al iniciar la clase le dije, ahora vamos a hacer en el tema 2, vamos a lograr constituir esto. Entonces, ¿cómo se llama esta evidencia digital? Alex está cerquísima, dice trabajo, planilla, matriz. Eso, ya le doy un puntito a Alex, así es. Esa es la evidencia, la planilla, la matriz. Así es, los trabajos lo son. Los trabajos enviados a Classroom, en efecto, son evidencias. Pero ¿cómo se llama nuestro trabajo? Y le dice Lucy, portafolio, excelente. Así es, Teresa, esto usted, ¿no es cierto? La matriz de evaluación por competencias, el trabajo número 2 que presentó o puede presentar hasta el final del día es la evidencia. Con esa planilla, con esa matriz que es totalmente objetiva, yo le voy a mostrar a todos en cualquier nivel y va a decir, sí, este colega docente pues logró hacer esto y tiene estas cualidades. Yo ya aplico el juicio sobre eso. Así es, Anita, es la matriz de evaluación. Esa es la respuesta correcta. Los quienes respondieron, Pindes, le doy un punto extra. En realidad, la respuesta completa la dijo José Lo Cáceres, portafolio de evaluación por competencias. Así se llama el trabajo final. Y este portafolio tiene esta matriz y tiene otros elementos más, y los cuales yo les voy a mostrar. Entonces, esa es la evidencia de que usted está formándose en este módulo. Nunca nos hemos visto, quizás nunca tengamos el gusto, pero es objetivo. Es tangible y es un objeto que puede ser verificable por cualquier persona, por usted mismo, para empezar, por mi persona que debe valorarlo, y después por los gestores del programa y cualquier persona que quiera observar qué es lo que está pasando. Bien, entonces de esa manera uno tiene que ponerse a pensar, y ahora para mi módulo, el que yo estoy pensando dar, ¿qué tipo de evidencia voy a hacer? Y en función a eso, vamos a hacer un repasito rápido, queridos colegas, de qué es lo que usted debe desarrollar en esta matriz, que es la base del portafolio.
Recuerde que nosotros nos vamos a dedicar a diseñar un proceso basado en 7 pasitos que atingen al nivel docente, a la planificación del PEA, a la mediación de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué pasos hemos transcurrido ya? El primero, donde está la clave, el primer paso siempre es el más difícil, saber desde la competencia, el paso número 1. Es decir, el enunciamiento de la competencia como 4 ejes. Esto ya lo desarrolló, lo colgó desde planificación, ya está sistematizado en su tabla. El paso número 2 se llama ¿para qué evaluar? Y siempre tiene que justificarlo usted en función a la y usted lo hizo bastante bien. Yo le respondí o le califiqué ya a todos en el trabajo número el trabajo número 2 está viendo, voy a hacerlo justamente a través del Classroom hasta el día de mañana y le voy a decir cómo le fue. Entonces, estimo que ya están respondiendo esto, colegas, ¿no? Y con esta clase espero que ya lo afiance. Ahora, el paso 3, ¿con qué criterios también lo transcurrimos en la clase anterior? ¿No? Entonces, son los logros esperados de la competencia, el resumen, el desglose vinculado con las unidades temáticas. Bueno, hasta aquí se desarrolló la tabla, ¿no? El día de hoy vamos a dedicarnos a trabajar esto que está en rojito, ¿no? ¿Con qué pruebas? Ese es el paso número 4. Es decir, ¿con qué evidencias? ¿Cómo es que yo objetivizo el proceso evaluativo? Después de que el paso 1, 2 y 3 de cierta forma son figurados teóricos. De cierta manera uno está diseñando ideas. Ahora tengo que tratar de aterrizar esas ideas. Entonces yo le cuento que esta palabra de evidencia tiende a reemplazar el anterior término anacrónico de examen, así como es anacrónico la palabra alumno. Ya no se utiliza esa palabra, ¿no ve? Alumno, ser sin luz, alumnis, significa, de un vocablo latín. Ser sin luz, significa alumno. No, pues entonces ese término ya es anacrónico, porque no puedo decirle a un alumno ser sin luz, ¿no ve? Eso es peyorativo. Un estudiante es un estudiante, tiene su propia luz, y ahora tiene más luz todavía si tiene un celular en la mano y conexión a internet. Y la realidad es otra. Y por eso ahora se tiende a reemplazar el término de examen, que es digamos, el equivalente a cómo se evaluaba al alumno. Entonces, ahora no puedo solo evaluarlo en base a un examencito porque va a agarrar muy facilito, como hacen mis estudiantes, chanchullo digital, uno no sabe pucha, cómo lo logran, pero ya sacan su celular, no sé de cómo lo hacen, pero ya saben las respuestas antes que el profe. Entonces tengo que tener un proceso que sea y que les gane desde el punto de vista de inteligencia emocional a los estudiantes, a pedir que se hagan chanchulla o que se la pasen trasnochándose para prepararse para el examen, memorión, digamos. Entonces, ahí está pues la riqueza metodológica de la evaluación por competencias. Tengo que pensar en formas de evaluar basadas en evidencias que superen la limitación de lo que es un examen. Y les voy a contar eso luego, cómo es y con qué ejemplos. Bien, entonces, en el trabajo que estamos desarrollando, querido colega, tabla matriz, usted hasta el trabajo anterior ya desarrolló estas partes, ¿no? La asignatura materia, esto ya lo está completando. Esto está con 4 ejes, está bastante bien. Entonces está transcurriendo bien el paso 1. Entonces, si está según el paso 1, pase al paso 2 y así, de una manera escalonada. Una vez que tengo la competencia y la utilidad, salto directamente al criterio número 1 y esto está vinculado con la unidad 1 de nuestro programa analítico. Y así correlativamente hasta la unidad número 2. Lo que yo le aconsejo definitivamente, querido colega, es hacer este proceso. Nosotros vamos a redactar esto que viene aquí. Tiene un criterio que es una mini competencia o el desglose inicial de esa competencia y ese criterio lo tengo que hacer objetivo. Entonces tengo que decir cómo lo voy a hacer objetivo enunciando la evidencia que va a salir de este desempeño, porque un criterio es una actuación, es un desempeño, es lo que hace el estudiante. Conocer, elaborar, plantear, desarrollar esta cosa de la materia, ¿no? Así es un criterio, es una condición. Entonces yo voy a decir cómo va a salir, qué cosa va a salir después de la acción que va a desarrollar en el criterio. Bien,
Y luego voy a decir cuánto vale en la ponderación. Enseguida yo les voy a dar varios ejemplos al respecto. Entonces vamos a ir llenando en esto. Y después vamos a ver momento, estrategia y herramienta. A ver, antes de entrar a los ejemplos, usted tiene que saber de que las evidencias tienen estas características generales. Lo ideal, querido colega, es que enfoque esto como un reto a la persona, al joven. Eso le gusta mucho a la persona, sobre todo en este mundo actual competitivo. Si usted le reta la inteligencia, la competitividad de una persona, le va a tender a responder mejor. No se lo ponga fácil, porque lo fácil es más fácil agarrar el Google y meter el buscador y ya está, digamos, ya le tiene la clase, se busca YouTube y de una clase que usted le pueda dar, preferible la ve ahí. Entonces el reto es que le haga algo. Y es un reto que se presenta al estudiante para demostrar si puede lograr o no las competencias que usted le está planteando al inicio. Entonces, al inicio de una clase, lo primero que debe hacer, como yo hice en la anterior videoconferencia, es decirle, queridos estudiantes, esto es lo que va a hacer al final. Yo le estoy retando a que construya esto y desarrolle esta competencia con estos valores. Para eso está en esta clase. No está para nada más, no está para pasar y tener buena nota. Es para ganarme, es para que usted se gane a sí mismo. Ese es su reto. En el caso nuestro, el reto es de que usted constituya un portafolio de evaluación por competencias que le sirva para su futuro trabajo. Entonces, ¿cómo lo va a enfocar usted al estudiante? Y eso le tiene que decir el primer día de clase, el segundo, mira, así de la manera más franca, directa, honesta y transparente. Dígale, a ver, al final del semestre, querido estudiante, usted va a hacer esto, esto y esto va a lograr. Y no le va a decir, no le va a convencer o no lo va a motivar si le va a decir, tienes que pasar 2, 3 exámenes de memoria. No, pues ya hace rato que te va a escuchar eso, te va a decir, no, qué aburrido va a ser esta clase, no, mejor no, ya se va a tender a chachar o a copiar, se va a hacerlo por responsable nomás. Entonces, cuando le dice, bueno, al final del semestre usted va a hacer este trabajo, va a constituir este portafolio, va a lograr hacer este trabajo de investigación, esta actividad, dice, wow, qué bonito, vale la pena, es un reto, entonces le voy a dar ganas. Entonces, enfóquelo de esa forma y preséntelo siempre, colega, al inicio. Puesto que es un principio la evaluación por competencias. Usted tiene que ser muy claro con la información. Entonces, esa evidencia, querido colega, debe lograr la valoración del cumplimiento de los criterios enunciados. Esa es una característica clave. O sea, cada criterio que usted ya ha hecho o va a terminar de hacer debe contar con una o más evidencias. Hay una unión indisoluble de uno a uno. Es decir, por criterio, mínimo 4 les he pedido en la tabla, tiene que haber una evidencia. Pero pueden ser más. Un criterio puede dar lugar a 3, 4, 5, 6, 20 evidencias. Depende mucho de la naturaleza de su asignatura. Pero no puede ser al revés, es decir, no puede haber una evidencia que no esté vinculada a un criterio. Por lo menos uno. Porque la evidencia es algo que ya es tangible, ¿no? Entonces, a ver, yo lo voy a mostrar luego ejemplos y lo va a entender mejor, segurito. Ahora, otra característica es que permite organizar los momentos y tiempos. Cuando usted tiene clarísimo qué va a pedirle al estudiante desde el primer día hasta el final, con un enfoque sistemático, tiene claro qué va a pasar el resto de los meses o días o semanas en el trabajo docente. Entonces es su guía, pues es como su hoja de ruta, es un mapita para que no se menoscaiga en el proceso. Le permite organizar los momentos y tiempos. Y ese enfoque sistemático con un golpe de vista, ¿no? En esa tablita ves usted la matriz, bueno, a ver, ¿qué me toca hacer ahora? Diga esto, entonces se guía a lo largo de todo el semestre o el año, que es ese módulo. Entonces le permite a usted organizarse y también a los estudiantes. Es clave el uso del tiempo, es estratégico saber usar bien. Ahora, punto 4 dice, evidencia debe dar claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje al docente. En esa evidencia, cuando uno la plantea, debe decirle al estudiante, ¿sabe qué? Yo quiero un portafolio que tenga esto. Yo quiero un trabajo que tenga estos elementos de esta forma, en formato PDF, en el mail, en el chat, en el Facebook, mandármelo a WhatsApp, no tiene que estar por escrito, impreso, así, con tamaño de letra tanto, así, ¿no? Con todos los puntos y comas. En la medida en que usted le da detalles, le da claridad, al estudiante le da seguridad y le permite decir, bueno, este señor docente, esta señora docente me está pidiendo esto, yo lo voy a cumplir en esa medida, y si no lo hago, está claro para mí. No está muy claro,
qué es lo que vale más y qué es lo que de cierta forma no. Entonces sea muy asertivo en ese sentido, no hay donde perderse, no hay por qué ser abstracto o súper intelectual. Tiene que decir al estudiante exactamente lo que yo necesito, hasta con detalles de forma. Por último, otra característica es que permite documentarlo todo. Es decir, el aprendizaje de los estudiantes a través de algo acumulativo, y por eso se llama portafolio, ¿no? Y esto se arma de una manera con cadena de competencias, de las evidencias, perdón. Todo tiene que estar unidito, todo tiene que ser como una pared, ladrillo sobre ladrillo, y no dejar un espacio porque si no se nos cae. Entonces usted está poniendo ladrillo sobre ladrillo. En esa manera, con cadena de sistemática, le va a permitir, lógicamente, que sus clases o sus formas evaluativas fluyan de una manera muy didáctica e interesante, y al mismo tiempo, pues, haga que el estudiante no le pierda el hilo. Ahora, me permito enunciar estos tipos de evidencias. Entonces, hay tipos de evidencias y los ejemplos que me preguntaban, ¿no? Mire, la clave es darse cuenta qué tipo de materia tengo yo. Entonces, las materias que están sobre todo en los primeros semestres tienden a ser materias que son, de cierta forma, con una carga conceptual mayor, ¿no? Primer semestre, segundo semestre se llaman las materias básicas en casi todos los ciclos evaluativos, es decir, ya anatomía, fundamentos de álgebra, matemáticas, cálculo, introducción al derecho, introducción a... Entonces tienen harto que memorizar, hay harto concepto. Eso no significa que sean, digamos, muy pesados o tradicionales, es que es la naturaleza, sí, están más relacionadas con el saber conocer. Para este tipo de materias, existen ciertos ejemplos o recomendaciones. O sea, pregúntese usted mismo, a ver, ¿en qué lugar del semestre está la materia que yo quiero dictar, para la cual he escogido hacer este trabajo? Bueno, entonces, hasta en primer semestre, segundo, bueno, entonces tengo que tratar de pensar ejemplos de evidencias como estas, test de preguntas escritas abiertas. Ya no se dice examen, ya no utiliza esa palabra anacrónica. Test es la palabra que se reemplaza de cierta manera al examen y tiene que decirnos cómo es ese test. Entonces, hay tipos de test, ¿no? Y por ejemplo, yo digo preguntas escritas abiertas, ¿no? Cuando le das lugar al estudiante para que haga desarrollo al respecto, ¿no? A ver, manifieste su opinión respecto a este concepto. Este concepto, ¿qué significa y cuáles son sus cualidades? Ya, eso es abierto, entonces el estudiante va a poder desglosar en un párrafo qué piensa o qué siente. Ahora, el test más clásico, conductista por excelencia, es el que tiene preguntas cerradas, donde usted le pone este tipo de preguntas de selección múltiple. No, a ver, elijan la opción A, B, C, D, no sé, o falso, verdadero, o completo el espacio, o una de las líneas. O sea, eso en el modelo por competencias que es admisible, no quiere decir que uno ya no lo pueda hacer. Lo puede hacer, pero no es lo único. Porque a veces es necesario que el estudiante memorice muchos conceptos. Es importante que tenga dominio sobre conceptos. En materias de primer semestre, sobre todo. No es una regla, pero es una tendencia. Entonces, puede utilizar esto. Este es un ejemplo de evidencia. Puede utilizar test, les recomiendo, sobre todo en, digamos, los criterios que son al inicio. El primero y el segundo criterio, porque de cierta forma hacen el diagnóstico. Y tienden a ser más cognitivos. Asimismo, pueden ser, otro ejemplito, registro de pruebas orales. Preguntas misceláneas, por ejemplo. Entonces, yo hago hincapié en esta palabra, registro. Muchos se equivocan y me dicen, prueba oral, ese es un ejemplo de evidencia, no es, pues, porque una prueba oral, de cierta forma, es algo que está pasando en un momento X y se acabó en el tiempo. Lo que lo hace un objeto, lo que lo tangibiliza es el registro, lo que usted ha tomado nota de eso. Por eso es tangible. Entonces, es un objeto. No puede ser solo la prueba, ya han hablado, han dicho, han expuesto, pero eso pasó en el tiempo y quedó ahí. ¿Y dónde está la prueba? ¿Dónde está el objeto de eso? Bueno, si uno toma el registro, entonces es como si no hubiera pasado, ¿no? Entonces tiene que poner registro de pruebas orales. Así, por ejemplo, ensayos escritos sobre temas puntuales es otro ejemplito relacionado con este tipo de evidencias. Ahora bien, pasemos a las otras.
Cuando usted está trabajando, sobre todo en semestres superiores, medios, perdón, segundo, tercer, cuarto semestre, ya se tiende a ser más aplicativa el semestre o la materia. Entonces tienden a ser más amplias o dinámicas las evidencias. Eso no quiere decir que el primer semestre también lo haga, eso depende de su habilidad de usted. Yo le presento estos ejemplitos. Mire, aquí hay un ejemplo muy bonito, así se tiende a evaluar ahora con presentaciones multimedia. Multimedia significa todos esos archivos digitales que utilizan audio, videos, es decir, imágenes, archivos, presentaciones en PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utiliza Excel, Word y cualquier paquete computacional. Entonces, está haciendo el estudiante, no solamente le está respondiendo una hojita como aquí arriba, o le está hablando en clase, sino que está construyendo algo, por eso está haciendo, está relacionado con el saber hacer. Entonces es muy recomendable pedir que el estudiante construya esto, así por ejemplo como informes Word, no solamente digamos, en un paquete. Cuando se trata de multimedia ya se vinculan varios paquetes, no solo se usa un PowerPoint, digamos, se utiliza un video, se utiliza una foto, una gráfica, etcétera. Ahora también mire esto, dice listas de cotejo, testimonios escritos del desempeño en actividades prácticas o simulaciones. Y eso depende mucho de cómo es la didáctica de usted. Entonces, por ejemplo, puede hacer una ABP, una dinámica lúdica, una simulación, una práctica. ¿Qué es lo que debe hacer? Una lista de cotejo donde dice, a ver, para ir a la práctica, cuando vaya a desempeñar y hagan algo, yo quiero que el estudiante haga A, B, C, este tipo de cosas. Entonces, cotejo. Hizo A, bueno, lo hizo bien. Hizo B también, entonces le voy poniendo cualidades y eso tiene que ver con una rúbrica. Le voy a mostrar luego qué es una rúbrica. Entonces, esta es otra evidencia, el registro de observaciones. Cuando vaya a hacer algo práctico, usted lo observa y ve cómo se desempeña la persona. Bueno, y lo registra y lo anota en un papel, en un registro interno. Eso es lo tangible. Por ahí no se confunda, pasa eso que se confunde. Le pone observación, actividad, dinámica, lúdica, no, pues esa es la evidencia. Es el registro de eso, es lo que lo hace tangible. ¿Ok? Entonces, se tiende a utilizar más este tipo de evidencias, queridos colegas, no tanto estas, no significa que no las use, pero trate de no usarlas solamente porque si no, usted va a tender a ser un docente clásico conductual. Ahora bien, las más interesantes ejemplos de evidencias relacionadas con los otros cuatro saberes tienen que ver con esta. A ver, cuando usted está trabajando en octavo, noveno semestre, respecto al saber ser y o convivir, porque ahí es donde uno ya tiene que agarrar y estar cerca de la profesionalización, ¿no? Séptimo, octavo semestre, sexto. Entonces, tiene que guiar actividades tales que el estudiante se desenvuelva y usted califique valores también, es decir, el eje 4 de la competencia, ¿no? Y cómo es que ese proceso vivo, que es una clase, lo lleva pues con sus compañeros, cómo se conecta con ellos y con usted, porque es muy importante eso de convivir, ¿no? En ese sentido, para ser objetivo esto difícil, a ver, wow, ¿cómo yo voy a evaluar el valor de, no sé, pues la creatividad, del emprendedurismo, de la motivación, de la ética? Pues bueno, aquí hay algunos ejemplos, aunque no crea, parezca difícil, se llaman así, listas de cotejo actitudinales, donde yo agarro y hago lista, ¿no? A ver, el estudiante presenta este trabajo con creatividad, ya, y creatividad a un nivel alto, bajo, medio, eso se llama un registro de valores de desempeño, que tiene que ver con una rúbrica, yo lo voy a mostrar luego cómo se hace. Entonces, pruebas de actitudes por escrito también es una evidencia del ser y el decidir. Yo le permito autocalificarse, por ejemplo, al estudiante, una autoevaluación, le digo, a ver, ¿cuáles son los valores que tú has utilizado para generar este proyecto? Escribe los valores y desglósalos. Bueno, le estoy dando la opción a que él piense en valores, no solamente en los conceptos. Esas son pruebas de autoevaluación o metacognición. A ver, ¿cuánto ha aprendido usted y cómo lo justifica? Toma una rúbrica de metacognición. Por ahí le suene a chino eso ahorita, pero lo voy a mostrar al final de la clase qué es eso, que es una rúbrica. Bien, y así pueden haber registros de dinámicas
roles, sociodramas, todo lo que hace, y ahí uno se da cuenta cómo está conviviendo pues esa persona, cómo se lleva con el resto de la clase. Es un líder, es una persona anodina, es una persona entusiasmada, es una persona poco entusiasta. Bueno, y me interesa que sea entusiasta porque eso lo voy a evaluar. Bueno, entonces pongo una lista de cotejo donde diga, sí, ese valor lo voy a puntuar y le digo al estudiante, bueno, si usted no es entusiasta o creativo, no tiene todo el puntaje. De esa manera uno diseña pruebas que valoran también esto, que es lo difícil, cómo se lleva y cómo es que la persona se comporta, cómo es que interactúa, cómo es que actúa en sociedad. Aunque eso es una clase, es como un microcosmos, es como un pequeño pedacito de la sociedad. Bueno, ahora lo que yo quisiera, querido colega, es que se pongan a pensar, uy, ¿qué me va a servir? ¿Me va a servir más esto o lo anterior? ¿Qué? Porque usted tiene el deber de elegir este tipo de ejemplos y otros más. O sea, ¿cómo le va a servir? Pueden ser relacionadas al saber conocer, al saber hacer, al convivir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted sepa elegir bien y lo justifique. Por último, mire, aquí estas evidencias que tienen a utilizar los docentes que trabajan por competencias en el mundo entero prácticamente ahora, porque se relacionan con los 4 saberes, porque son evidencias integrales donde puede evaluar el conocer, el saber, el hacer, casi todo. Y le sintetizan a usted el trabajo y también al estudiante. Entonces, ¿qué ejemplos son? Por ejemplo, documentos que avalan productos obtenidos, así informes, ensayos, tesinas, monografías y su respectiva defensa. Porque en ese tipo didáctico de trabajo, yo lógicamente estoy avalando que conocen conceptos, pero al mismo tiempo lo saben presentar. Y que están en base a algo muy real, ¿no? Y a la hora de presentarlo, lógicamente ya veo cómo es que tienen, qué habilidades tienen para convivir con las personas, cómo defienden sus ideas, cómo venden su charque. Ahora, esta es la palabra clave en el modelo por competencias, proyectos. Se tiende a enfocar toda la didáctica en base a proyectos o portafolios de trabajo como el nuestro, en este programa de posgrado que dura 3 semanitas, 2 semanitas. Yo le estoy pidiendo un portafolio de trabajo, que es el portafolio de evaluación por competencia, y eso es algo aplicado, porque yo sé que eso le va a servir a usted para cuando vaya a dar clase. Entonces, de la misma manera, póngase a pensar, para el futuro ingeniero, teólogo, licenciado en enfermería, doctor, abogado, wow, ¿qué cosa del trabajo, desde cuando vaya a ser abogado, médico, va a agarrar y le voy a servir, le voy a ayudar yo que haga en la clase antes de que vaya a trabajar? Ese es un proyecto o es un portafolio. Traer un poquitito del trabajo a la clase y hacer que lo hagan antes de que vayan a trabajar. Le va a agradecer mucho eso al estudiante porque le está realmente preparando ante el mundo de la competitividad. ¿Ok? Entonces, querido colega, ¿qué cosa yo puedo adaptar? ¿Qué portafolio, qué proyecto le voy a pedir a mi estudiante? Y eso me va a servir para evaluar los 4 saberes. Y eso lo voy a evaluar con una rúbrica. Y le voy a decir que es una rúbrica lógica. Asimismo, puede ser que pida usted informes integrales sobre actividades de aplicación y o creativos, netamente, ¿no? Por ejemplo, pueden ser, no sé, en carreras más aplicativas, no sé, se me ocurre en medicina el plan de atención del paciente, digamos, ¿no? En odontología tiene un plan de tratamiento. Entonces, es un informe integral de qué va a hacer para rehabilitar al paciente, digamos. Entonces, en ese informe completo, en ese plan de atención, una enfermería dice todo, de pe a pa, qué va a hacer, desde el diagnóstico, de la patología hasta, lógicamente, la solución. Y eso evalúa todo, ¿no? Por ejemplo, hay otras materias, otras carreras que directamente evalúan o se evalúan con evidencias concretas, ¿qué le puedo decir? No, a veces no es solo un papel, un informe, una presentación, no puede ser un objeto. A ver, digamos en arquitectura, por decirlo algo, a ver, es la maqueta de la obra. Ingeniería civil es la simulación del plano del puente, digamos, no sé. Es algo que ya es totalmente tangible, ¿no? Son creaciones variadas que pueden, lógicamente, estar vinculadas a la naturaleza de la asignatura. Entonces, cuando le pide algo así concreto, más allá de un papel, lo está dinamizando el proceso evaluativo. Le está pidiendo al estudiante que haga algo como lo va a hacer cuando vaya a trabajar y se lo va a agradecer. Bien.
Querido colega, el último ejemplito que le presento es este, dice registro de servicios prestados. En efecto, cuando uno está trabajando en materias de últimos semestres, puede ser que vaya a dar materias de talleres de grado, talleres de tesis, práctica preprofesional. Quienes trabajan en las materias, lógicamente tienen que ser evidencias que reflejen lo que está haciendo en esa práctica, en ese ciclo formativo externo. Y hay un registro, ¿no? Se llama una tabla de prácticas. Esa también se llama una evidencia. Ese registro de qué ha hecho en esas prácticas. Y yo le cuento que eso es lo que tiende a pedir a la universidad del siglo XXI en todas partes, no solamente aquí en Bolivia, cuando trabajamos en la Universidad Central, en la UPDS, en la San Simón, en la Católica. Vaya a hacer prácticas, aprenda, traiga el trabajo al aula o vaya directo al trabajo y empiece a hacerlo. Yo lo voy a evaluar en base a eso y tengo estas herramientas o evidencias para evaluar. Eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Por eso es que ahora uno no hace exámenes, no más. Y por eso uno realmente se da cuenta si aprende o no, si desarrolla o no la competencia, porque no le da margen de hacer chanchullo, de copiarse facilito. Muchos de ustedes lo han debido hacer, ¿no? O sea, yo lo he hecho, no le voy a decir que no. Era muy aburrida la materia. Y bueno, ya, pues, ya por cumplir el docente, a ver, prestarme, ¿qué dice la dona? Es que pasa, ¿no? Pero cuando uno diseña este tipo de productos o evidencias o objetos tangibles, bueno, ya no hay caso de que le haga chanchullo, realmente tiene que aprender, el estudiante tiene que desarrollarse de una manera integral. Bueno, querido colega, yo le he dicho mucho ahora, pero voy a tratar de explicarle con ejemplitos. Así usted me entiende mejor. A ver, este es el ejemplo de la materia de formulación y elaboración de proyectos sociales, que es la que utilizamos en el inicio de la clase, ¿no? Entonces, en esta materia, querido colega, a ver, aquí tenemos la competencia, que es lo que se parte. Siempre se parte la competencia, aquí está el eje 1 y el eje 2, por fin, aquí está el eje 4, ¿no? Todo eso. Aquí están los valores. Entonces, si yo quiero evaluar y hacer tangible el proceso evaluativo de esta materia, ¿qué debo hacer? Aquí hay una tabla de evidencias, ¿no? Yo agarro y tengo y parto siempre de esta competencia, es la competencia general que tengo que desglosar en criterios, ese es el segundo paso. Paso número 1, competencia, paso número 2, justificación, y después el paso número 3, los criterios. Entonces, aquí tengo criterios de la materia, formulación y elaboración de proyectos sociales. Lo que va a hacer al inicio del semestre, el estudiante va a denotar retos personales en el campo del emprendimiento, los cuales son coherentes con sus valores, oportunidades del medio y su proyecto ético de vida. ¿Cómo es que yo voy a evaluar eso, tangibilizar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que el estudiante denota retos personales respecto al emprendimiento? Dice, bueno, yo sí puedo ser emprendedor o no. A mí se me ha ocurrido una evidencia que se llama test de preguntas abiertas sobre el proyecto ético de vida. Entonces yo lo voy a lanzar al estudiante y le voy a decir, a ver, ¿qué cosa es ético para hacer un proyecto a ti? ¿Cómo piensas hacer de tu vida un proyecto? Escríbeme, haz un proyecto de tu vida. Wow, se pone a pensar, es un reto personal, wow, y se empieza a desarrollar la competitividad de manera intrínseca. Si yo fuera, por ejemplo, un docente clásico que está dando proyectos, no me pongo a pensar en esto en lo absoluto, agarro y digo, examen número 1, a ver, concepto de emprendedurismo por Kotler. Pregunta número 1, página 2 del libro de Fukuyama, no sé qué, a ver, valores, qué cosa es un proyecto, qué es un medio social, qué es un presupuesto, qué es una tabla, qué está, ¿no ve? Entonces tiene que memorizarse eso. Eso no se quiere en el modelo por completo, lo que se quiere es que el estudiante haga algo que lo motive. Entonces, para que yo entienda que él tiene valores respecto al emprendimiento, le voy a pedir que haga un test abierto sobre preguntas, ¿qué es para ti un proyecto? ¿Y cómo puedes hacer de tu vida un proyecto? ¿Y con qué valores? ¿Con qué ética? Wow, entonces se pone a pensar, el estudiante dice, puedo hacer esto. Bueno, tú vas a hacer a través de la creatividad. ¿Qué es la creatividad para ti? Esa es la pregunta abierta, ¿qué es creatividad? Bueno, y se pone a pensar y a autocriticarse a la persona. Definitivamente eso genera mucha retroalimentación, es muy retador. Le interesa mucho, es muy bonito esto. Y eso es lo primero que le voy a hacer al estudiante para engancharlo en la materia. Y le aseguro que no falta ni un solo día en mis clases porque le parece tan interesante y tan formativo. Por último, yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto va a valer ese trabajo? Pues le tengo que decir al inicio al estudiante, a ver, va a valer 10% este test sobre el 100 del semestre.
Entonces ya le dan su peso respectivo. Y así avanza el semestre, ¿no? Entonces uno sigue dando sus clases, la siguiente semana ya empieza a abordar asuntos más teóricos, tema 2, digamos. ¿Y qué voy a pedir que haga el estudiante fruto de mis clases? Voy a pedir, digamos, que argumente de forma clara y coherente su idea del proyecto y saber ofrecerlo a las personas y organizaciones a través de una estrategia. Ya tiene que ponerse a pensar eso, cómo puede argumentar. Previamente a eso yo le he dicho a mi estudiante, a ver, este es un proyecto y este tipo de proyectos hay. Ahora crea el tuyo. No el proyecto en sí, sino la idea del proyecto, le digo. Bueno, entonces, presenta tu idea de proyecto. Eso vale 10%. ¿Cómo lo vas a hacer? Con un pack multimedia del proyecto inicial. Puede hacerse un PowerPoint con un audio, un video, puede irse a filmar una realidad, un problema allá afuera, cualquiera que se elija dentro del futuro profesional y lo defiende, ¿no? Dice, bueno, hay esta carencia en mi OTB, hay esta carencia en mi barrio, hay este problema en esta zona. Entonces, esa es mi idea inicial del proyecto. Y yo le presento con estas fotitos y nos hemos sacado con el grupo. Excelente. Ahí está, 10 puntitos, eso vale. Y ahí está la creatividad. No decirle exactamente cómo va a ser, sino darle ese margen, digamos, de creatividad a la persona. Bueno, usted puede presentarme si quiere, fírmelo con su celular. O vaya y saque, bájelo del YouTube, no sé, pero usted presénteme algo con video más. Usted vea lo que sea, como quiera. Fírmese usted si quiere o filme a otras personas, a su grupo, de ese formas, pero necesita un proyecto que tenga imágenes. Bueno, entonces el estudiante va a decir qué tipo de imágenes y solito va a esperar. ¿Ok? Así de poco el semestre avanza y ya se pone más denso, digamos, pasado el primer parcial. Yo les voy a pedir que esa idea inicial del proyecto al estudiante lo adapte a un proyecto más formal en el campo social o empresarial y estén desarrolladas las metas, estrategias y los recursos y que respondan a ese reto problema de una manera sistemática. Entonces, esto ya es su examen parcial, por ejemplo, que vale un puntaje del 30%. Por cierto, lo que es ponderación significa cuánto vale sobre la nota final. Mientras más complejo de desarrollarse o más amplio es el criterio, lógicamente mayor peso tiene que tener en el porcentaje de ponderación. Entonces, la evidencia, en este caso, para ver si crea o adapta un proyecto, es un documento o informe de ese proyecto de emprendimiento, dice según la metodología de la CEPAL, por ejemplo. Entonces, los que saben de proyectos son ingenieros comerciales o industriales saben a lo que me refiero y aún entra a un tecnicismo mayor de la asignatura, sobre todo en los criterios 2, 3, 4. Entonces, a ver, me va a hacer un proyecto, querido estudiante, con este documento, aquí está el marco, esta es la plantilla, así dice la CEPAL que tiene que tener un proyecto A, B, C, D, matriz de resultados, análisis de problemas, árbol de problemas, el pescado de Ishikawa, la, 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 la. Bueno, entonces empieza a hacer ese proyecto, pues el estudiante, y lo adapta. Ese documento informe es la evidencia de su ciclo formativo. Así uno avanza a lo largo del semestre, querido colega, se da cuenta, para llegar al final ya. Y eso depende del estilo de usted, cómo acomode el criterio. Lo importante es que tenga claridad en este criterio y lógicamente la evidencia salta por lo obvio. En este ejemplo, yo le voy a pedir que el estudiante argumente de forma precisa conceptos, negocio, proyecto, emprendimiento, creatividad, por un mapa gráfico. Automáticamente la evidencia es la carpeta con los mapas mentales. Por ejemplo, estimo que usted ha hecho mapas mentales en el módulo anterior o cartografía conceptual, que es una estrategia didáctica, ¿no? Entonces, que me haga pues una cartografía conceptual y la presente, digamos, eso sirve mucho para cerrar el proceso conceptual del módulo y eso vale un 10%, digamos. Es un bonito repaso antes de llegar a la evaluación final. Y generalmente, disculpe, este criterio, que es el último, hace referencia al proceso de cierre evaluativo, cuando uno ya está terminando el semestre, ¿qué le va a pedir al estudiante? Entonces yo le voy a pedir, si doy proyectos, que implemente ese proyecto piloto, esa idea que ha tenido antes, que la trate de cuajar, que funcione. Entonces con una metodología específica y un análisis a futuro, prospectivo significa futuro. Maneja de forma estratégica lo que pueda fallar o no, esas incertidumbres y dificultades. Entonces, como trabajo final de la materia, le vamos a pedir esta evidencia, un documento del proyecto al 100%. Entonces ya tiene el documento de la CEPAL desarrollado con todo, con la aplicación fase 1.
Entonces lo defiende con un informe integral y un registro de la defensa oral del mismo. Por ejemplo, aquí hay dos evidencias, el documento y el registro de la defensa. Esa es la evaluación final del módulo, eso vale un 40%. Y así usted tiene todo el proceso mapeado porque dése cuenta que la ponderación tiene que sumar sí o sí un 100% a lo largo de todo el semestre, el año o la semana o el mes, como sea que esté diseñado su módulo. Entonces, querido colega, ahorita espero haber sido claro en el sentido de explicar de que tiene que haber una unión indisoluble entre criterio y evidencia. La evidencia tiene que ser algo concreto. Aquí está una acción, aquí está un objeto. Entonces, este objeto tiene que aclarar cómo es que esa acción se concreta. ¿Ok? En la medida en que está bien redactado esto, lógicamente sale de por sí la evidencia. Y luego usted tiene que tener mucha habilidad o criterio, valga la redundancia, para decir cuánto vale. Y ese valor siempre tiene que estar en relación con la complejidad, amplitud, dificultad del criterio y, lógicamente, el peso de esa evidencia. Por eso, al final del módulo, siempre del mes, uno tiende a poner la mayor ponderación al trabajo final. Porque, dése cuenta, por ejemplo, con un trabajo por competencias escalonado, ¿no? Entonces, el criterio 1, 2, 3, 4, de cierta forma, me estaba llevando al criterio final. Porque ese proyecto piloto ya lo ha hecho, digamos, al inicio del semestre la idea, ya tiene emprendedurismo claro, ya tiene formato de CEPAL, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya le pide el trabajo final, ya tiene elementos que he hecho antes. No le estoy pidiendo algo grande y largo en una semana, sino en todo ese mes. Entonces, por eso es que lógicamente, tiene un valor mayor. Y esa es la mejor forma, querido colega, les recomiendo, de enfocar un proceso evaluativo. A veces es mejor partir del final. Entonces, a ver, uno tiene que ponerse a pensar el primer día antes de dar clases. ¿Qué le voy a pedir el último día de clases, pues? ¿Cuál va a ser el trabajo al final del módulo? Wow, esto le voy a pedir. Y en base a eso, después de hacer el criterio final o la evidencia final, agarro y vuelvo atrás y digo, a ver, para que logren hacer esto, mis estudiantes, bueno, tienen que hacer A, B, C, D y lo voy a ir repartiendo a lo largo de las unidades temáticas. Bien, este es un ejemplito de una materia bien práctica. Quizás usted tiene otras materias y le cueste. Y ahí está lo creativo, pues, colega. Ahí es donde usted tiene que agarrar y ponerse a pensar, wow, ¿cómo puedo generar evidencias? ¿Bien? Bueno, eso era lo importante denso de esta clase. Ahora, queridos colegas, vamos a terminar el proceso de transcurrir los 7 pasitos del proceso de evaluación por competencias. Y el paso número 4 ya le hemos dado con qué criterios, perdón, con qué objetos tangibilizo el proceso evaluativo, esas son las evidencias. Paso número 5 dice, ¿en qué momento se evalúa? Y la respuesta es siempre, pues, en todo momento, nunca se deja de evaluar, querido colega. Al inicio, durante y al final del proceso. Lo único que debe hacer usted es darnos claridad cuándo, qué criterio corresponde a qué momento. Ejemplos. Rapidito, yo le voy a pedir que complete esta tabla matriz, ¿no es cierto? Este es el desafío de nuestro trabajo. Ya expliqué cómo se hace esto. Ahora vamos a explicar cómo se hace esto rápidamente. Entonces, mire, uno tiene 4 formas de elegir los momentos. Al inicio, sobre todo, es una evaluación diagnóstica. Ese es el momento clave del proceso evaluativo. Entonces, muchos docentes agarran y empiezan a dar la materia directo, ¿no? A ver, ya vamos a dar cálculo 1 en este módulo y esta es la integral, no sé qué, y empieza a avanzar sobre el pucho. Ese es un grave error, sobre todo si usted va a trabajar materias secuenciales, psicológica o matemática. Tengo que saber si antes de que avancen, pues, integrales, si saben de aritmética básica, si saben de geometría, si saben de funciones, no sé, por decirle algo. Tiene que valorar qué tiene como conocimiento previo el estudiante. Y para eso es muy importante que haga esto. Un preexamen en la primera semana de clases, un primer trabajo que le dé un pantallazo sobre la situación cognitiva del estudiante. Y eso generalmente está vinculado al criterio 1, o a la primera actividad. Entonces, querido colega, no salte y se vaya directo a dar clase o de un contenido nuevo sin saber cómo está conformado ese grupo.
Eso es fundamental en pregrado, en posgrado no tanto, porque ya se trabaja por producto, pero en pregrado sí. Entonces, querido colega, el primer momento es el diagnóstico y eso tiene que ponerlo usted en su tabla matriz. Ahora bien, cuando uno ya transcurre en el criterio número 2, 3, 4, 5, ya se está trabajando la fase formativa. Este es el momento que se da en función de las actividades de aprendizaje en base a lo largo de todo el módulo, ¿no? Del año, del semestre. Entonces, se empieza a abordar, avanza, transcurre la parte didáctica. Entonces, son evaluaciones formativas. Eso es lo más común. Los criterios 2, 3, 4 van a ser formativos. Llega el criterio número 4, el criterio final 5 mínimo. Ya tengo que cerrar el módulo. Entonces, ahí tengo que hacer un corte y tengo que determinar el grado del desarrollo de la competencia. La competencia que se puso al inicio. Entonces, yo tengo que decir, a ver, ¿se cumplió o no? Para decir, ¿pasó o no el módulo? Eso se refiere al momento de promoción. Porque todo principio tiene un final, no puedo estar dando clase eternamente. Y finalmente le tengo que decir al estudiante, a ver, pasó o no pasó, usted tiene la competencia, lo desarrolló de manera parcial, integral, limitada, puede mejorar, o lo ha hecho excelente, etcétera, etcétera. Esto se pone en el último, en la última casilla. Por último, existen materias, por ejemplo, que están en el ciclo formativo final, que son las que son conducentes a un título profesional. Estas son las de certificación, a diferencia de promoción. Promoción puede ser desde el primer semestre hasta el séptimo. Trabaja una materia de cierre, es decir, taller de grado, taller de tesis, práctica preprofesional, etcétera. Uno acredita académicamente la competencia al final de todo ese grado de 4, 3, 2, 5, 20 años. Entonces también lo puede hacer una institución externa, esa certificación. Seguramente pocos de ustedes van a tener este momento, que es el momento culme de un proceso formativo, no solamente de un proceso de una materia. Ok, entonces, elija estos tres, es bien sencillo llenar eso, queridos colegas, en la tablita. Bien, entonces seguramente cuando usted tenga un criterio o una evidencia, aquí en un momento va a tender a poner aquí al lado con una sola palabra, ¿no? Diagnóstico, formativo, de cierre o de promoción. ¿Okay? Ahora, sigamos. Hasta aquí hemos visto los momentos, pero vamos a centrarnos en esta última media horita de nuestra videoconferencia en transcurrir el paso 6 y el paso 7. Es decir, con qué estrategias yo me voy a vincular para, lógicamente, cerrar el proceso o unirlo con las clases como tal. Entonces, uno tiene que tener una correcta planificación en didáctica, porque lo que sea que usted vaya a diseñar en didáctica, tiene que evaluarlo. Recuerde que la didáctica o estrategias didácticas es lo que desarrolló en un módulo previo. Entonces, ¿qué cosas hizo? Yo lo voy a preguntar enseguida. ¿Y eso cómo se evalúa? ¿Cómo se vincula? Para cerrar el proceso con el paso final. Y con eso usted ya tiene un PA más o menos completo. Entonces, ¿cómo se determina el nivel del aprendizaje? ¿No? ¿Cómo yo voy a decir logró la formación de la competencia? No lo logró. Repite el módulo, siga, pase. Entonces, esto se hace, el paso número 7 se hace a través de herramientas que denoten estos logros, pues, porque eso es lo que yo voy a agarrar y voy a, digamos, mostrar como cierre del proceso. Entonces, son estas herramientas, le tienen que decir, lo logró, no lo logró, y son conocidas como matrices de evaluación o rúbricas. Lo que es una rúbrica yo lo voy a decir enseguida de qué se trata. Antes de eso, el paso número 6, queridos colegas. A ver, entremos directamente entre lo que es didáctica. Me hace una pregunta, Ruiz, en criterios de evaluación sí o sí tenemos que seguir de manera escalonada los 5 espacios de la tabla. Claro, se trata de hacer de una manera sistemática, lo puede hacer de arriba a abajo o de abajo a arriba, pero no importa, la cosa es que hay una unión entre todas las partes. Entonces, ahora uno está empezando, ahora uno está ya cerrando esta tabla matriz.
Ok, entonces, yo le doy algunos ejemplos. Oh, se cortó, dicen. Ok, continuemos. ¿Se me escucha, queridos colegas? Por favor, confirme si está todo bien a través del chat del WhatsApp. Por favor, quizás a algunos se les cortó. Sí, todo bien. Ok, gracias. Entonces, sigamos. Bueno, una media horita más de atención, colegas. Hay mucho que quisiera decir, pero lo vamos a sintetizar. Bien, ahora entremos a lo que son algunos ejemplitos de estrategias didácticas que usted puede elegir. Y una vez más, les recomiendo que se ponga a pensar la situación en función al semestre, ¿no? Entonces, yo tengo mi materia que está en primer, segundo, tercer semestre. Cuando uno está trabajando, sobre todo semestres finales, estas son las estrategias de cierta forma recomendadas, ¿no? Como le decía, de elaboración de portafolios, productos o informes o relacionados. Entonces, esto se construye de una manera acumulativa y progresiva. Esa es la estrategia, ¿no? Pedir un portafolio de evaluación. Cuando uno ya trabaja en primeros semestres, la estrategia sobre todo es la clásica clase magistral. Y ahora en la clase magistral se tiende a utilizar una diapositiva, un PowerPoint, un video, etc. Con TICS, y esa es la forma de trabajo clásica que tenemos. No significa que no se haga, sino que definitivamente ya no es una herramienta transversal que se haga siempre. Bien, entonces, estas clases magistrales yo les recomiendo que se basen en la asimilación de datos, sean básicos, interpretativos, etcétera, etcétera. Entonces, estimo que esto es algo que usted de cierta forma ya desarrolló en el módulo previo. Pero lo que yo quisiera que haga es que lo vincule con la parte evaluativa en base a la situación del semestre en el cual está. Si usted está trabajando en primeros semestres, va a tender a utilizar estas estrategias, puesto que sí hay un alto nivel cognitivo. Entonces, va a buscar que los estudiantes asimilen datos, sean básicos, argumentativos o propositivos. Pero cuando uno ya trabaja tercer, cuarto semestre, intermedios, es muy importante que usted tenga la habilidad, querido docente, de implementar dinámicas, o simulaciones, etcétera. Entonces yo le consulto por punto 6 en el chat, por favor, tecleme, ¿qué tipo de estrategias didácticas lograron desarrollar en el módulo anterior? Algunos ejemplos, por favor, para que yo tome en consideración. ¿Qué se logró hacer en el módulo previo respecto a estrategias activas de enseñanza-aprendizaje? Así es, William me dice ABP, correcto. Esa es una simulación del contexto, ¿no? Muy bien, esa es una estrategia didáctica. Estudio de casos, excelente. El estudio de casos, lógicamente, ahí está la simulación. Esto es muy bien, le voy un puntito extra, Camilo, Wilma, etcétera, ABP, estudio de casos reales. Esa es una estrategia activa, muy requerida. William dice un sociodrama, excelente. Esa es una simulación, por ejemplo, ¿no? Y es muy requerida en semestres intermedios, incluso superiores. Entonces está bien. Eso que ha diseñado en módulos previos, utilícelo para completar este módulo. Entonces la ABP es muy bueno, el aprendizaje basado en problemas sirve hartísimo. Lo importante para este módulo es que lo sepa ubicar, cuándo va a ser su dinámica, cuándo va a ser una magistral y cómo va a mapear el proceso para evaluar. Bien, si gusta puede presentar en el chat de WhatsApp algunos ejemplos más, ¿no? Ahora, en cualquier momento, querido colega, una estrategia es pedir a los estudiantes que hagan estos organizadores gráficos, como los mapas mentales, la cartografía conceptual. Se logra hacer esto en el módulo previo, yo le consulto. Hicieron, por ejemplo, un mapa mental, una B heurística, un organizador gráfico, un mentefacto, ¿se hizo? Excelente, eso lo puede aplicar en cualquier momento. Y es una estrategia por competencias. Entonces, ¿en qué momento usted le va a pedir un organizador gráfico como estrategia didáctica para organizar la información? Sirve mucho para primeros semestres cuando uno tiene que, digamos,
fijar conocimientos. Entonces permite evaluar el grado de apropiación. Entonces, ¿cómo se acomoda esto para el módulo de evaluación, queridos colegas? Eso es lo importante, ¿no? Me dice estudio de caso, excelente. Todos quienes han respondido, ABP, sociodrama, le sumo un puntito. William, Natalie, Bella, Solvi, Emita, Jessie, Bridget, Analí, Camilo, Escobar, Vilma. Casi todos me respondieron. Muy bien, están súper atentos, les agradezco. Entonces, ¿cómo se tiene que acomodar esto, querido colega? Yo le cuento. Al final, le voy a dar un ejemplito al final. Ahora, para cerrar nuestro proceso, mire, lo importante es determinar el nivel de aprendizaje y luego cómo informar. Bien, el paso final es cómo se hace una matriz o rúbrica. Antes de pasar justamente a esto, yo le muestro rápidamente nuestra tablita, ¿no? Aquí está la tabla. Aquí, lo que usted debe hacer como un repaso es poner el momento, ¿no? Diagnóstico, digamos, y la estrategia, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, mire, lo que tienen que darse cuenta claramente, querido colega, es de que el criterio es lo que el estudiante hace, es su desempeño del estudiante. Y la estrategia es lo que hace el docente. Y tiene que haber una unión, digamos, indisoluble entre las actuaciones de ambos actores. Entonces, si yo voy a pedir un diagnóstico, la estrategia puede ser, lógicamente, una clase magistral, lo que usted está desarrollando para que logren desglosar este criterio. Entonces, se llena con 1, 2, 3 palabras en base a lo que usted diseñó en el módulo previo. Entonces, no sé, para que el estudiante desarrolle este criterio y que yo aterrice esta evidencia, bueno, aquí está mi estudio de caso, o aquí está mi ABP, o aquí está mental, o aquí está mi clase magistral, mi lluvia socrática, es decir, cómo lo va a acomodar en 2, 3 palabras alrededor de esta evidencia. Entonces, la forma de armar esta tabla es de una manera escalonada. Yo tengo un criterio aquí, automáticamente sale la evidencia de la naturaleza de ese criterio, cuánto va a valer, lo voy a poner en qué momento, al inicio siempre es diagnóstico, y qué es lo que yo hago para que el estudiante logre hacer esto. Entonces termino eso y me voy al otro y lo construyo de esta manera, escalonada, de arriba abajo, o mejor aún, se agarra usted y hace del último trabajo que está pidiendo aquí, en esta evidencia o en este criterio, de esto que voy a partir, bueno, ¿qué le voy a pedir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo construye igual. Tiene que haber una unión indisoluble entre todas las partes. En la medida que eso se dé, lógicamente usted tiene un trabajo completo. Bien. Ahora entremos a la última parte, que es la herramienta, que ¿cómo se llena esa parte? Y esas son las rúbricas, querido colega. ¿Cómo determinar el nivel del aprendizaje y luego cómo informarlo? Entonces, ¿qué es una rúbrica? Y este es el concepto final de este módulo. Querido colega, sí, póngale atención a esto, así respire un ratito. Va a disculpar mi voz, estoy un poco ronco. Dice, una rúbrica es una herramienta funcional que permite evaluar las competencias. Es una herramienta. Entonces, yo le voy a mostrar cómo es que se evalúa de una manera integral, cual y cuantitativa, dinámica y aplicativa, porque esta rúbrica es lo que tiene a reemplazar lo que es un test tradicional. Y le va a mostrar cómo puede evaluar con un numeral y al mismo tiempo con una cualidad. Entonces sirve para evaluar las dimensiones del ser y el decir, lo más difícil, cómo yo voy a evaluar que un estudiante sea proactivo, emprendedor, creativo, honesto, ético, etc. Entonces esto se vincula estrechamente con la evidencia y luego permite realizar el cierre y la retroalimentación del PEA. Bueno, entonces entremos en materia. Yo le voy a mostrar ejemplos rapidito, la parte final. Aquí tengo, les muestro un test típico tradicional y es un examen de matemáticas, ¿no? Allá por el año 2004 y este examen, pues agarro, yo lo tomo el examen de matemáticas y pregunta número 1, bien, mal, ya, súper, no lo hizo, esto está mal, esto está bien. Entonces voy sumando y hablo mucho, lo que evalúa aquí, lógicamente, es cuánto ha asimilado el estudiante en el conocer, ¿no? Y hablo mucho de la serie si es que hay algún punto aplicativo, pero lo demás no. No puedo. O sea, directamente esta es una herramienta taxativa y se basa en el número. Si lo he hecho bien o mal y punto. Taxativo significa que no tiene discusión, que yo me impongo ahí digo está bien y está mal y se acabó. Entonces, estas son las características de un test tradicional o la herramienta típica que se utilizaba para evaluar
antes del modelo por competencia. Entonces, cuando yo le devuelvo este examen corregido al estudiante, le digo, bueno, ya, a ver, usted se tomó, está bien, está mal, total, tiene este puntaje, y listo, ahí está, le devuelvo y punto final, ¿no? Entonces no se cuenta con una retroalimentación como tal, entonces el estudiante no sabe de entrada lo que debe mejorar, a no ser que yo agarre y le haga corregir y vuelva a hacer el examen y les dé ejemplos de cómo se tenía que resolver, etcétera. Y es recomendable eso, pero de entrada no te dice mucho. Entonces, uno ya tiende a utilizar lo menos posible este tipo de herramientas, ya no. No le estoy diciendo que no lo haga, sino que no es lo único que debe hacer. Lo que suplanta o reemplaza metodológicamente a esta herramienta del test es la rúbrica. Y aquí yo le muestro una rúbrica. Entonces, esta es una rúbrica, yo le cuento que me hicieron a mí mismo cuando yo pasé este módulo con el mismo doctor Tobón. Él fue mi docente, ¿no? Mira, aquí está, evaluador Sergio Doctor Tobón, con la doctora Clara Guzmán. Entonces yo hice el programa de diplomado y diseño de módulo por competencia allá en Colombia, ¿no? Y mire, lo que me está diciendo esta rúbrica de manera completa en vez de un test es qué ha pasado en mi proceso formativo para lograr desarrollar estas competencias que están en este lado. Entonces, en esta hojita yo digo que tengo, o sea, me han evaluado competencias en planificación curricular, en gestión de calidad, en diseño de estrategias, en planificación de evaluación de las competencias. Y para eso hay fases. Entonces, para lograr esta competencia había un trabajo, un foro, un portafolio, una X actividad que valía un cierto puntaje. Y así de manera escalonada se hacían varias actividades planificadas que tenían que ver con esta competencia, es decir, una acción vinculada con un numeral. A la hora que se ha transcurrido el módulo, lógicamente he hecho, he dejado de hacer, no he hecho, lo he hecho bien, lo he hecho más o menos bien, y he ido sumando el doctor todos estos trabajos para decirme, bueno, ya logró usted este número al 115. ¿A qué corresponde esto? Que usted tenga 115 a este cuadrito de niveles de dominio, que eso es lo interesante de una rúbrica. Entonces, si usted obtiene, por ejemplo, un rango entre el 1 y el 24, bueno, tiene un nivel preformal. Receptivo, 25 al 50%, ya pasó. Resolutivo, 51 a 69, pasó mejor. Autónomo, 70 al 84%, excelente. Bueno, ya pasó el módulo y lo hizo bien. Pero el rango mayor es el estratégico del 85 al 118. Entonces, usted, señor, obtuvo un nivel estratégico que es un nivel alto. Dese cuenta, con una hojita uno tiene con una sola mirada un proceso completo. Eso es una rúbrica, es una herramienta operativa, queridos colegas, que pondera los 4 saberes de la competencia inicial de una manera resumida y ejecutiva. No es un test nomás, porque aquí yo me estoy dando cuenta de mi desempeño de una manera general, amplia, ¿no es cierto? Entonces, mire, es quali y es cuantitativa. O sea, tiene numerales porque inevitablemente tenemos que tener un número. O sea, no puede existir un proceso sin un numeral. Pero ese numeral está vinculado a una cualidad, a una idea, a un sentido que redondea el asunto. Entonces, esto permite de verdad una situación de retroalimentación a la persona que se lo entrego. Ah, bueno, entonces yo me sé clarito qué logré y qué no logré al final de un ciclo, un PEA. ¿Ok? Entonces, querido colega, lo que tiene que hacer usted es algo así. Tiene que diseñar usted un cuadro como este para evaluar su módulo. Voy a evaluar uno de los criterios de su módulo, mejor dicho. Me permite explicar algunos ejemplos rápidos. Aquí hay un ejemplo de rúbrica, por ejemplo, materia de la computación. Entonces yo le puedo poner hasta organizadores gráficos y hacerlo más bonito. Agarro y digo, a ver, si voy a buscar, este es el criterio, ¿no? Descriptores sobre la búsqueda de Internet. Voy a calificar cómo buscan las personas en Internet. Entonces, a ver, ¿cómo busca la información? ¿Cómo lo selecciona? ¿Cómo lo organiza? ¿Cómo la presenta? ¿Cómo lo elabora? Yo sé que ahí va a haber estudiantes que lo van a hacer súper bien, que lo van a hacer insuperable, porque a la hora de buscar la información utilizan conectores and or not y para buscar, ¿no? Los buscadores se utilizan, teclean más rápido. Entonces, en base a eso va a tener un mayor puntaje, 5. Pero sé que hay algunos estudiantes que, bueno, no saben realmente ni por dónde empezar.
Entonces apenas seleccionan la información, no saben cómo utilizar el Google. Bueno, entonces eso en el fondo es una rúbrica, querido colega. Es como adelantarse a los hechos. Cuando una persona le pone una acción, usted sabe que va a haber estudiantes que van a hacer así como esta carita, apenas le van a dar, va a haber una franja media donde sí lo van a lograr más o menos bien, y va a haber un grupo de capísimos que lo va a hacer muy bien. Lo que uno hace en una rúbrica es adelantarse a ese escenario de una manera técnica y totalmente aplicativa. Entonces, defino yo para un desempeño menor un puntaje menor y para un puntaje, lógicamente, para un desempeño mayor, el equivalente numérico. De esa manera yo uno lo cual cuantitativo. Entonces me adelanto a lo que va a pasar. Otros ejemplitos. Aquí hay una, digamos, de una universidad española, ¿no? Que es una rúbrica para evaluar competencias en base a un ciclo de maestría, perdón, de diplomado. Entonces, esta es más o menos la lógica de todas las rúbricas de una manera u otra. Se pone un desempeño, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Eh? Y se pone un rango o un estanco de desempeños y cuánto es lo que vale, para medir en efecto esos escenarios de desempeño, tanto en, digamos, de una manera transversal, horizontal como vertical. Vayamos rápidamente a otros ejemplos, digamos. Aquí una, digamos, ejemplo de rúbrica analítica genérica del Politécnico de Valencia. Entonces, yo estoy evaluando un trabajo X, si realmente es relevante, cubre, es preciso, es coherente, y sé que ese trabajo, cuando se haga, digamos, a nivel de profundidad, tiene, digamos, lo más básico es esto. Necesita mejorarse, entonces tiene un puntaje. Pero hay uno que lo hace excelente, y cuando es excelente este desempeño, ¿qué cosa debe hacer el estudiante? Y le da uno claridad. Esa es una rúbrica, una descripción genérica anticipada del desempeño. Entonces, ¿qué debe tener esta rúbrica, querido colega? Debe tener estos puntos claves. Yo le voy a pasar una plantilla que tenga todos estos puntos para hacerle más fácil la redacción de su primera rúbrica. Entonces, al inicio se pone siempre la competencia inicial, ¿no? Eso ya lo tiene hecho. Luego, tiene que poner el criterio al cual le pertenece y está vinculado con esta matriz general, entonces, y la unidad formativa, etcétera, etcétera. Uno tiene que aclarar qué evidencia le estoy pidiendo. Estos son los primeros pasos ya transcurridos. Lo nuevo es esto, los niveles de logro. Es decir, tengo que yo prediseñar los niveles de cumplimiento adelantándome a la realidad específica, porque va a haber estudiantes que lo van a hacer re bien, más o menos, y hay unos que no van a poder. Entonces, yo doy cuenta de esos niveles de formación según mi juicio experto. En función de mi experiencia, cómo pienso que va a desempeñarse el estudiante y le doy ciertos estancos o, digamos, rangos. Y estos rangos van a reflejar ciertos logros y o resultados en base a cómo se va a desempeñar ese estudiante o el grupo de estudiantes en base a lo que yo le voy a pedir. Bien, por último debe tener estos dos aspectitos. ¿Qué aspectos puede mejorar el estudiante? Es decir, yo le tengo que llenar y decirle ahí, bueno, lo logró, no lo logró, le falta esto, tiene que desarrollar esto, mejoró, tiene estos vacíos, tiene estas fortalezas, y eso yo lo lleno en base a cómo se desempeña la persona. Y por último, tengo que decir cuánto vale todas esas escalas y o logros. Entonces, indican la cuantificación de cada criterio en base a una ponderación numeral predesignada, con una escala que tenga coherencia y que tenga orden. ¿Ok? Entonces, mire, aquí está, querido colega, un ejemplito de una rúbrica en la materia que yo les contaba antes, de la materia de proyectos. Entonces, para mi criterio final, yo le estoy pidiendo al estudiante de que haga un proyecto, ¿no es cierto? Y que lo defienda. Entonces, la evidencia es el documento del perfil del proyecto para formar esta competencia que desglosa el criterio número 4. Yo sé que a la hora de dar clases o de presentar los trabajos va a haber excelentes estudiantes que van a tener este nivel o van a tener este otro nivel. Entonces, yo tengo que redactar todo esto, toda esta parte central, más su ponderación.
El nivel preformal, por ejemplo, en este caso, dice, se presenta un proyecto con aspectos generales y no se establecen propósitos ni fases. Entonces, por eso tiene 10 sobre 100. Y este trabajo vale un 50% del total, digamos, aclaro. Y así vamos transcurriendo hasta un nivel más alto que simboliza el cumplimiento de la competencia inicial. Puesto que aquí en el nivel más alto, cuando puede tener 100 el estudiante, el proyecto que está presentando para esta materia es altamente pertinente y relevante. Y encima tiene estos elementos de creatividad e innovación. Entonces cumple los saberes de la competencia de una manera completa. Entonces, cuando el nivel estratégico involucra el eje 4, en efecto, querido colega, está haciendo excelente la formación de esa persona. Puede ser que no tenga estos valores, de cierta forma igual tener una excelente nota, puesto que domina la parte conceptual. Por ejemplo, el proyecto tiene un enfoque pertinente y realizable y denota criterios de factibilidad, es posible de ser implementado. Bueno, pero le faltó creatividad e innovación, por eso este nivel es mayor. No significa que sea malo, sino que no es suficiente, no es excelente, no es completo. Esta es una rúbrica para la materia de proyectos. ¿Cómo es que usted va a hacer su propia rúbrica? Ese es el desafío, querido colega. Entonces, rapidísimo, ¿cómo se completa esto? ¿No? Uno le tiene que decir ya al estudiante cuando termina su trabajo, bueno, señor estudiante Ocampo, usted logró este nivel 4 con este porcentaje, logró un proyecto creativo, le sugiero que mejore estas cosas, etcétera, investigue bibliografía, Pues para el trabajo que usted va a hacer, me permite explicar lo último de este módulo, queridos colegas, a su mayor atención a esto. ¿Cómo es que debe presentar usted su ponderación? Me dice Manuel, siempre de los niveles se le quedan 50 puntos. No, eso depende de usted. Depende de cómo es que plantee la rúbrica. Depende cuál es la ponderación que le vaya a dar. Es solamente un ejemplo. Entonces, yo tengo una ponderación aquí del 10%, del 5%, no sé. Lo que tengo que hacer, querido colega, es elegir cualquiera de estos 4 criterios que están aquí y decir, bueno, en este criterio sí puedo hacer una rúbrica. Y voy a diseñar mi rúbrica para ese criterio. Para este no, porque no es tan amplia la actividad, no me va a dar el tiempo ni la energía. Perfecto. Entonces, simplemente en la parte de herramienta pongo registro interno. Hay solo 2 formas de llenar la casilla de herramienta, o con registro interno o con rúbrica. Ese es para el ejemplo de este módulo. Hay miles de formas, pero no nos da el tiempo que les indique más formas de herramientas. Ok, entonces elíjase una línea de su matriz en la cual puede salir una rúbrica y la tiene que diseñar en base a lo que le he explicado. Entonces, aquí existe un ejemplo, digamos, de la materia de perforación petrolera que le colgaron en la plataforma, que está completo todas las partes, ¿no? Eso es lo que estoy buscando que usted haga, que haya una unión entre todo esto. Entonces, seguramente aquí dice registro interno del docente para estas actividades y aquí hay una rúbrica de la segunda exposición del trabajo final que tiene que ver con la explicación del sistema de izaje, etcétera, 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 para pozos petroleros. Entonces, si yo he elegido esto, tengo que presentar en mi portafolio final una rúbrica de esto que yo he elegido. ¿No? Aquí hay otro ejemplo, etcétera, etcétera. Lo tiene que llenar de esta manera, colega. Entonces, la rúbrica es esta. Aquí hay una rúbrica del, digamos, la materia de puentes para un ingeniero civil. Entonces, el colega que ha trabajado esto se ha dado cuenta que tiene que diseñar todo esto. Estos criterios de aquí, cuáles son los niveles de ponderación y los estancos de puntuación. Entonces, el nivel más alto o el nivel 5 puede ser aquel que presenta un proyecto completo con estos valores y va a poder obtener el estudiante un puntaje cercano al 100, arriba de 80, y esta división de estancos es totalmente discrecional. Usted tiene que tratar de darle una unión entre el nivel, la forma y cuánto va a valer. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a pasar, querido colega, es una plantilla vacía. Esto va a estar en el Classroom a partir del día de mañana. Y usted lo tiene que descargar, este PowerPoint, y lo tiene que llenar para lograr un producto similar a este, que es una rúbrica ya más o menos bien presentada. Entonces, ¿cómo le va a llenar? ¿Qué niveles le va a poner? ¿Cómo va a ser su materia? Usted lo va a llenar de una manera, digamos, relacionando con su tabla matriz. La tabla matriz le va a decir qué criterio es, y esto es netamente su creatividad. Bien. Por último, para terminar este módulo, queridos colegas,
yo quisiera indicarle cómo es que usted debe trabajar en esta última semana de clases. Lo que debemos hacer, querido colega, es tres cositas, ¿no? Tres. Acción número uno, ¿no? Usted tiene que completar la tabla matriz con todas las casillas. Entonces, todas las casillas, lógicamente, aquí vamos a ver rapidito, es este ejemplo. Todas las casillas significa de que no puede haber ninguna vacía. Entonces, mínimo le pedí 4 criterios. Todos esos criterios tienen que estar claramente evidenciados, ponderados, dichos en qué momento, utilizando qué estrategia y con qué herramienta los va a sistematizar. Entonces no puede haber ninguna casilla vacía. Una vez que tenga esta matriz, yo le voy a pedir una segunda diapositiva en la cual esté su rúbrica, que es el ejemplo, ¿no? Entonces va a tener una rúbrica vacía y usted la va a poner. Esa es la acción número 2. De la línea de su matriz, de cualquiera de las 4, generalmente la 3 o la 4, la 5, elija esta actividad de mayor alcance formativo. Por ejemplo, cuando usted vaya a hacer una investigación, digamos, un proyecto, una dinámica, etc. Se la descarga esa plantilla de rúbrica y elabora su propuesta propia en base a una rapidísima explicación que hice. Esa es la diapositiva número 2 o 3 de su trabajo. Y por último, descargue lo que se llama su rúbrica de autoevaluación. Esto es lo último que yo le voy a pedir, ¿no? Esta rúbrica de autoevaluación es, digamos, la evidencia que usted está haciendo una reflexión sobre el trabajo que ha hecho a lo largo de este módulo y el módulo anterior también de planificación. Yo le muestro ahorita este ejemplo. Lo que tienen que hacer es guardar esas 3 diapositivas en un solo archivo de PowerPoint y me lo tiene que reenviar al Classroom en este tiempo límite, estimo de 1 semana. Hasta el siguiente día lunes, querido colega, yo le voy a permitir que me envíe, por favor, esa puntualidad clave. Bien, entonces, la última acción es la rúbrica de autoevaluación, que es esta. Yo le muestro que en el Classroom va a tener este archivo en el cual usted tiene que llenarme estos datitos que están en amarillo. Perdón, que están en amarillo. Es decir, esto que está aquí, ¿no? Me pone su nombre para la asignatura de tantos y lo lee, ¿no? Esta es la competencia del módulo. Y por último, usted reflexiona y diga, a ver, en este módulo, después de todo lo que he hecho, yo creo que he logrado este nivel de satisfactorio, entonces, querido docente, yo merezco un 80. No sé, merezco 100, merezco 90, porque he logrado hacer esto. He presentado un trabajo final que demuestra dominio sobre módulos, etc. Entonces, esto es discrecional, esto es libre, esto es a conciencia. Lo importante es que usted me diga aquí de manera clara por qué merece ese puntaje. Bueno, yo pienso que he desarrollado esto, he logrado esto, me gustó, no me gustó, etc. Justifíquelo muy bien y yo le voy a respetar este puntaje final y lo voy a considerar para, lógicamente, pasar a las planillas. Para terminar el módulo, querido colega, es importante que usted me ayude a mejorar a mí mismo y al programa, por lo que aquí en aspectos a mejorar tiene que decir, bueno, esto le faltó al señor docente, faltó, no sé, tiempo a la plataforma, más ejemplos, más bibliografía, no sé, se puede mejorar esto. Este es un aspecto a mejorar de todo el módulo, no solamente de usted, sino de todo lo que se hizo a lo largo de estos 2 módulos, planificación y evaluación por competencias. Le pone su puntaje final, lo guarda este archivo y lo adjunta al PowerPoint final y eso es todo. Entonces, querido colega, no se confunda entre lo que es la rúbrica propia, que es para su materia, que es la vacía, esta es vacía, la tiene que hacer para su módulo, y esta es la rúbrica de autoevaluación, de cierre de todo el proceso. Una vez que tenga estas 3 diapositivas, repito, la tabla matriz completa, la rúbrica 1 y la autoevaluación, usted completó este módulo. Muy bien, voy a disculpar que está un poquito ronco esta noche, me resfrié, lamentablemente pasó frío. No se olvide de esta frase. Estimo de que ahora usted tiene mucho que hacer y muchas dudas, entonces por favor consúlteme a través del chat del WhatsApp, mándame un email, dígame.
que le puedo ayudar, yo estoy presto a hacerlo. Querido colega, la pelota está en su cancha, tiene mucho trabajo por hacer, una semanita para presentar el trabajo final, y eso es todo por esta noche. Para mí un gusto compartir con ustedes. Buenas noches.